Guk hasieratik gure partidua egiten saiatu gara. Ez dugu igual ez gara partiduan beste partida bezala hasi eta bueno, haurik oso ondo hasi dira. Guri kostatu zaigu gure jokoa egitea. Baina bueno, azkenean badakigu partidu oso gatza eta oso trabatuta izango zala eta aukerak egitea zaila zala. Eta guk azkenean gure aukerak sortu ditugu baloi faltatan eta kornerretan. Eta bueno, gero bigarren zatian igual hobeto egon gara. Guk gure jokua pixka gehiago egin aldugu. Eta gero nik uste dut bigarren zatean aukerak egin ditugula auripe bai, eta bueno, azkenean empatea justo ez. Bueno, pena bat da ez, seguruk hemen etxean jolastuta azkenean 3 puntuak hemen geratu behar ziren. Baina bueno, garrantzitsua zen ez galtzea ez, azkenean partidu, zazpigarren plazarako oso garrantzitsua zen, eta nik uste garrantzitsua zen gaur ez galtzea. Eta horrela izan da ez dugu lortu 3 puntua, baina bueno, azkenean hori jarraitzen dugu ez. Bai, nik uste dut oraindik 3 partidu falta direla, eta guk horrela jarraitu behar dugu, oso gure jokoa egiten, atzean aukera gutxi emanez, eta nik pentsau azkenean lortuko dugula horko postutan egotea ez. Bai, pozik nago ez, goragaitik, gogo asko nituen holango gol bat sartzeko. Eta bueno, azkenean pozik golagaitik, pena edo triste esango nuke emaitzagaitik ez. Azkenean ez ezin dugu lortu 3 puntuak, bueno, azkenean garrantzitsua sana da ez galtzea eta bueno, hori jarraitzea ez. Yo creo que el comienzo del partido ha sido un partido duro, muy trabado, que ellos sabemos el juego que tienen, que están bien ordenados. Nos costaba hacer nuestro juego, crear ocasiones y bueno, al final por faltas y corners pues hemos intentado crear ocasiones, porque por juego no hemos estado acertados, no hemos entrado al partido como hemos hecho los otros partidos anteriores. Y bueno, al final el empate yo creo que es justo, ¿no? Porque ellos han tenido ocasiones, nosotros también. Y bueno, al final el empate justo, ¿no? Que era, lo importante era el no perder hoy, porque era un rival directo para esa 7ª plaza, que ganando tenías mucho hecho y bueno, al final y perdiendo te quedabas fuera. Entonces el objetivo era hoy no perder. Bueno, el objetivo es siempre ganar, ¿no? Pero si no se puede ganar, no perder para seguir ahí, ¿no? Sabemos que es muy difícil ganar. Todos los equipos tienen claro cómo juegan. Es difícil hacer ocasiones. Cada vez, ya te digo, el estando bien ordenados y bien replegaditos como el Alavés y por ejemplo, pues nosotros también el otro día hicimos un partido parecido, estando bien ordenados. Al final es muy difícil crear ocasiones en el fútbol y hacer goles. Y bueno, sabemos que de ahí pasa, ¿no? Luego si tienes en casa pues tienes que poner un plus más a la hora de jugar, a la hora de crear tú el juego, porque juegas en casa. Y bueno, hoy no hemos estado acertados y pena, ¿no? Por eso, pero al final, pues ya te digo, si no puedes ganar, por lo menos empatar, ¿no? Partidos así, lo difícil es abrir el marcador y bueno, he tenido la suerte de poder marcar ese gol, que ya por cierto tenía ganas de marcar un gol así y bueno, estoy contento por el gol, pero a la vez triste por el resultado, ¿no? Porque no hemos conseguido los 3 puntos. Al final, en goles los dos para mí son los dos bonitos, o por lo menos a mí personalmente me gustan, habrá gente que no le gustarán, pero bueno, pues oye, al final pues, te quedas con las dos, o igual te quedas igual un poco con la del Eibar, que al final sirvió para conseguir los 3 puntos, ¿no? Y el día de hoy pues no.